Vamos nosotros, don Jaime, en este momento a conversar un poco sobre la historia dominicana. Tenemos al historiador Edwin Espinal Hernández, amigo de todos nosotros, ¿verdad, Edwin? Ese sí sabe. Saludos, señores. Edwin, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al patrón, Edwin. Gracias, gracias. Edwin, ¿qué podemos decir que sea cierto del 27 de febrero? Porque nuestros historiadores siempre han estado hablando mentiras sobre las gestas patrias y han encumbrado unos y a otros lo han disminuido. Como un historiador nuevo que tú eres, ¿qué relato sobre la independencia nacional tú crees que es real y cuál no? Bueno, hay montones de fuentes, montones de tradiciones históricas que se han escrito y múltiples deformaciones como tú señalas, pero lo que sucede la noche del 27 de febrero es un golpe de Estado al Estado haitiano en la capital de la República. Se toman las posiciones militares que en ese momento estaban sobre la muralla de la ciudad. Las autoridades haitianas con las cuales ya se tenía contacto hacen entrega de la plaza de manera prácticamente pacífica y al día siguiente, 28 de febrero, las autoridades haitianas capitulan. ¿Por qué es prácticamente no conflictiva? No hay enfrentamiento entre dominicanos y haitianos. Bueno, es una interpretación la que se hace y es el hecho del peso que tenía la masonería entre haitianos y dominicanos. Recordemos que el comandante Borgelá de la Plaza de Santo Domingo, al igual que Bobadilla, que va a ser el presidente de la Junta Gubernativa, lo mismo que Duarte y varios trinitarios, pertenecían a la logia de la ciudad capital. Y en este sentido, existe el planteamiento de que más que una confrontación entre haitianos y dominicanos, lo que hubo fue un acuerdo entre hermanos masones para una entrega pacífica de la Plaza de Santo Domingo. Es una versión distinta a lo que generalmente conocemos. Edwin, el caso... Algo también interesante que hay que resaltar es el resultado que dio el haber gestado la Trinitaria a partir de grupos de 3, porque en la medida en que cada uno de sus 3 miembros, 9 en total, localizaba a una nueva persona y esa nueva persona localizaba a 3 más y cada uno de esos 3 a 3 más, vamos a ver cómo, al menos por ejemplo en el caso del Cibao, entre el 2 de marzo, siguiente al 27 de febrero, y el 15 de marzo, prácticamente todas las ciudades cibaeñas se manifestaron a favor de la independencia. Así lo hicieron Cotuí el día 2, La Vega el día 4, Santiago el día 6, San Francisco de Macorís el día 5 de marzo, San José de la Matas el día 10, Puerto Plata el día 15, Dajabón el día 20. Sobre la base de esa captación de miembros creciente numéricamente que se gestó a partir del criterio trinitario. Y no solamente se logró la articulación de personas vinculadas consanguíneamente, sino también del sector militar, del sector económico y del sector religioso, que se integraron en ese momento iniciático de la independencia nacional. Edwin, hay informaciones que dan cuenta de las tantas. Buenas tardes, Nelson Peralta. Buenas tardes, Nelson. Que dice que el movimiento había prácticamente abortado horas antes y que había abortado y que ya no se iba a producir prácticamente, pero que Matías Ramón Mella de todas maneras continuó él y los otros y produjeron el trabucazo y a partir de ahí entonces era la indicación de que se estaba produciendo un cambio o una rebeldía. Y hablan un poquito de Tomás Bobadilla porque nos dicen que este era un burócrata, un intelectual de la aristocracia y que fue un oportunista que se instaló en el movimiento a través de uno de los trinitarios. Bueno, en cuanto a lo primero, hay que decir que Bobadilla pertenecía a la burocracia haitiana, aunque era sí, dominicano, había nacido en Neiva, había participado como funcionario del gobierno haitiano. Y los trinitarios, en vista de que no tenían todo el control social que era necesario para articular un movimiento de esta magnitud, obligatoriamente tienen que buscar apoyo en el sector que
deseaba en este caso no solamente la separación de Haití, sino también el protectorado de una potencia extranjera, en este caso Francia. Y es por eso que se busca esa vinculación con Bobadilla, al extremo de que Bobadilla es quien redacta la manifestación del 16 de enero, o sea, el documento, el memorial de agravios, donde se señalan cuáles fueron las causales por las cuales la parte este de la isla se separaba de Haití. Y es Bobadilla al mismo tiempo, después de un interregno bastante breve en el cual Sánchez ocupa la presidencia de la Junta, que asume Bobadilla su presidencia. Efectivamente, el sector conservador, si bien se vinculó a los febreristas, a los trinitarios, tenía sus planes de manera independiente para principios de marzo. Y conociendo esto, los trinitarios adelantan la fecha y por eso se produce el día 27. Con el tema del trabucazo, hay que decir, y eso lo constata el cónsul francés en la capital, que estaba al tanto de todos los movimientos, porque, bueno, se estaba buscando el apoyo francés y por ende él tenía conocimiento de los hechos que se estaban fraguando. Él detalla en una comunicación que ese disparo al aire que hizo Mella era la señal convenida. Esa es la palabra que él utiliza, la señal convenida, de manera tal que fue un disparo para atraer a los convocados en ese momento, que se reúnen, como sabemos, en la Puerta de la Misericordia y de ahí entonces caminan por la calle Palo Hincado hasta la Puerta del Conde, que era la puerta de acceso principal a la ciudad de Santo Domingo, que recordemos todavía tenía las murallas que existían desde la época colonial. Edwin Espinal, cada año resurge entre ustedes los historiadores un debate sobre Matías Ramón Mella. En los documentos oficiales es Matías Ramón Mella, pero hay algunos historiadores que todavía hoy insisten en que es Ramón Matías Mella. Entonces se ha planteado que el origen del debate está en que realmente es Matías Ramón Mella, pero que él firmaba como Ramón Matías Mella. ¿Cuál es tu inclinación en torno a ese debate? Porque todavía en estas horas, incluso en los medios digitales, hay este debate de que realmente es Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella. Bueno, el acta de bautizo únicamente indica el nombre Ramón. No se tiene el acta de nacimiento a mano, pero en documentos que existen posteriores aparece su firma como M.R. Mella, lo que da a entender que era Matías Ramón. Pero el nombre que él utilizaba y el que aparece en otros documentos es simplemente Ramón. Edwin, ¿por qué Juan Pablo Duarte? La firma M.R. Mella, bueno, nos da a entender que el nombre era efectivamente Matías Ramón. Dos cosas. ¿Qué pasó en la mente y en el pensamiento político de Juan Pablo Duarte? Que pese a que el país completo, cuando llega al país y antes de llegar lo proclama presidente, nunca quiso aceptar. Y el caso de su constitución, que su hermana Rosa Duarte pudo recomponer algunos elementos, que es una constitución muy avanzada la que proponía Juan Pablo Duarte. Hablar un poquito sobre eso. Bueno, Duarte, hay personas que entienden que sí, que él aceptó la presidencia de la República cuando lo proclamaron presidente en Santiago y en Puerto Plata. Hay otras personas que entienden que no. Efectivamente, la documentación escrita que se conoce de Duarte de ese momento histórico es dubitativa porque no se manifiesta efectivamente, contundentemente, una aceptación a la presidencia de la República, pero la corriente mayoritaria es que él no acepta la presidencia de la República en el entendido de que justamente él, siendo una persona institucionalista, señala, bueno, existe un gobierno constituido en la capital de la República. Yo no puedo ir en contra de ese gobierno. Por demás, un enfrentamiento en las condiciones actuales en ese momento entre los propios dominicanos, indudablemente que sería una manifestación de debilidad frente a los haitianos, lo que por supuesto
podía ser aprovechado por los haitianos para atacar de una forma más contundente como la que lo hicieron siendo detenidos en Azua y en Santiago, como sabemos. En lo que se refiere al texto constitucional de Duarte, sabemos que es un proyecto, no es un texto acabado, no se asume por parte de la Asamblea Constituyente que se reúne en San Cristóbal en noviembre del 44, pero es un documento que refleja las corrientes liberales que Duarte conoció a propósito de sus estudios en Europa, en Barcelona, cuando era un joven, cuando su padre lo manda a estudiar en sus Edwin, momentos iniciales de juventud. sí, hay otra controversia, pero esta es constitucional. Mañana, 177 aniversario de la independencia nacional. ¿Es posible constitucionalmente una rendición de cuentas de 6 meses? ¿O es obligatorio constitucionalmente que sea una rendición de cuentas del año anterior? Interesante, pero por supuesto, tiene que limitarse, por supuesto, al ejercicio presidencial que inició el 16 de agosto, porque la Constitución manda que la Asamblea Nacional, la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, se reúna para conocer el mensaje del presidente de la República respecto del ejercicio del año anterior. Y en este caso, el ejercicio del año anterior comenzó el 16 de agosto del 2020. O sea, no es posible que abarque hechos anteriores a la fecha de toma de juramentación. Edwin, el caso de Pedro Santana, héroe o villano, ahora que hay un debate cada 27 de febrero de que sus restos que están en el Panteón Nacional se lleven a otro lugar y no esté ahí con otros héroes. Y hablando de héroes y villanos, voy a hablar de un padre de la patria, pero que en algún momento llegó a calificarse como traicionero a la patria y él se defendió, Francisco de Rosario Sánchez. Cuando entra, pues dice, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otro lugar. Una frase que dice ahí, como una forma de él introducirse en el país cuando era buscado y era impedida su entrada a la República Dominicana. ¿Qué hay con Francisco de Rosario Sánchez? Bueno, en el caso de Santana, un personaje muy debatido, el mismo hecho de que Balaguer trasladara sus restos al Panteón Nacional en medio de la campaña electoral de 1978, a fines de su gobierno también, fue un hecho muy debatido. El propio discurso de Balaguer en ese momento, al tiempo de ensalzarlo, lo hunde. O sea, si bien valora su papel en la independencia, al mismo tiempo lo denigra por haber sido la persona que interrumpe la soberanía, anexándonos a España en el 61. No hay tampoco una decisión clara con respecto a la posibilidad de que sea extrañado del Panteón Nacional. Conozco recientemente, porque se presentó a la Academia Dominicana de la Historia, un proyecto de ley que cursa en el Senado para llevar los restos de Santana no a la iglesia del Ceibo, de donde fueron exhumados, sino a la Academia Militar Batalla de las Carreras, como una forma de quizás mantener el mismo estatus y no degradarlo para llevarlo a su lugar de sepultura original. Discúlpame, Edwin, sí. se reconoce en Pedro Santana un buen militar y de batallas. Lo único era su pensamiento político y a quienes representaba, que eran los ateros prácticamente. El caso de Francisco Rosario Sánchez era, entro por Haití porque no lo puedo hacer por otra parte, pero si alguien quiere mancillar mi nombre, le diré que yo soy la bandera nacional. Pero a él como quiera, quiero que me hable un poquito sobre eso, porque a él se le acusó también de traición. Bueno, se le acusa de traición igualmente porque se le vincula a Báez. Así como pasó con Mella, que se vinculó a Santana, Sánchez aparece vinculado a los gobiernos baecistas. Y por esto se tildó incluso de que esa incursión que él hace en el 61 tenía también una motivación de seguidores de Báez. Pero hay que concluir que efectivamente esa incursión, esa expedición patriótica reivindica su figura y lo eleva a la condición de padre de la patria, como se le reconoció en el gobierno de Lilis. En la primera, don Jaime, escúcheme, en la primera intervención que tuvo don Jaime Edwin cuando iniciamos el programa, y tú trajiste a colación dos términos que son muy vistos y muy utilizados, que es masonería y logia.
O sea, ¿cómo se llega a la masonería? ¿Cómo llega a la logia? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y el papel que jugaron en la historia de nuestro país. Bueno, la logia es masónica, o sea, los masones son los integrantes de la logia y tienen un peso capital en muchos hechos históricos. Los padres fundadores de Estados Unidos en buena parte fueron masones. Lo mismo, las grandes figuras de la independencia latinoamericana igualmente Duarte era lo masón. fueron. En el caso de Duarte, como ya señalé, Duarte y algunos trinitarios fueron masones. Santana lo fue. Igualmente, se conoce que perteneció a la logia, pero ya con fechas posteriores a la independencia. Y ya señalaba el hecho de ese pacto masónico para la entrega pacífica de la Plaza de Santo Domingo, pero también podemos ver la impronta masónica en el primer escudo dominicano, que integró elementos masónicos, como era la serpiente que se mordía la cola, el uróboro, que es un elemento, un símbolo masónico. Lo mismo el gorro frigio, también utilizado por los masones, que venía de la Revolución Francesa. Y el escudo dominicano muy similar en su momento al del Estado haitiano. Edwin, yo voy a salirme de la historia. ¿Cómo se hace un hombre joven con familia, hijos, esposa, para dedicarse a investigar, para trabajar como abogado, para escribir? ¿Cómo lo logra con una esposa e hijos? Hay que tener mucha disciplina y lograr sacar el tiempo para cada cosa. Es bastante difícil, muy abrumador. No solamente el ejercicio, la investigación, sino también la docencia, que toma bastante tiempo. Pero además tú eres profesor. ¿Y cómo sacas tiempo para tantas cosas? Hay una cosa que yo siempre comento, y es que nosotros no podemos juzgar a Pedro Santana, a Duarte, a Sánchez Omeya hoy, analizando su comportamiento de hace 177 años con la realidad que se vive hoy día en el mundo. O sea, que tenemos que, en todo caso, situarnos en ese momento de la historia para poder evaluar o juzgar a un personaje de la propia historia. Eso pienso yo. O sea, no es posible ver con los ojos de hoy hechos que sucedieron en el pasado y valorarlos a la luz de un prisma actual. No podemos considerar la esclavitud bajo parámetros actuales. Tenemos que verla dentro del esquema de comercio y social que existió en esa época y que era una actividad que se entendía, por supuesto, lógica y correcta por parte de un sector de la sociedad. Sin embargo, lo que hicimos ayer es lo que nos define hoy. Si nosotros, en vez de tener a Pedro Santana como presidente, que luego anexa el país, que construye la primera constitución, establece el artículo 210 para tener todo el control, expulsa y fusila a parte de los héroes, expulsa del país a los trinitarios. Si eso no hubiera ocurrido, hubiésemos tenido un gobierno en otra índole, quizás fuera otra República Dominicana más desarrollada, más avanzada, intelectual y productivamente. Porque así es, el proyecto liberal en República Dominicana fracasa desde su propia gestación y el que se instala es el sector conservador. Y salvo algunos casos, personajes, algunos destellos como Ulises Francisco Espaillá en la Segunda República o Bosch en el siglo XX, el sector conservador es el que ha dominado el ejercicio del poder en nuestro país. Correcto. Hoy, ¿cómo vemos, cómo tú ves la situación de la escuela con la historia contemporánea? Que tenemos un problema y una deuda con la sociedad y la historia contemporánea, porque aquí todavía la historia nos dan de los tiempos coloniales casi el ciclo completo, y de la historia contemporánea de Trujillo, de Lilis, de Balaguer, nos hablan muy poco. No hay que hacer un cambio en el currículum en esa parte de la que tiene que ver con la historia en el país. Sí, por supuesto, tiene que avanzarse ya a periodos contemporáneos más cercanos. Estamos ya en el siglo XXI, tenemos ya 20 años de este nuevo siglo y, por supuesto, el siglo XX amerita de una valoración. Habría que conocer, por supuesto, si existen textos ya que aborden los últimos años del siglo XX.
pero al mismo tiempo la historia amerita ser estudiada con una visión crítica. Ya la escuela tradicional no es factible. El sistema educativo se rige sobre la base de competencias y la memorística está mandada a archivar. Los estudiantes necesitan aprender la historia, conocer nuestra historia a partir de una visión crítica. Y eso que se señala de que los estudiantes deben conocer el himno, más que conocerlo de memoria, es saber qué dice el himno, qué cuenta el himno a través de sus palabras y que los estudiantes entiendan el significado de algunas palabras que no se utilizan frecuentemente o que no son parte de su vocabulario. A eso es lo que debe propender la escuela dominicana con respecto a el estudio de la historia. Bueno, yo creo que estamos debidamente edificados. Sin embargo, don Jaime, hay que preguntar, Edwin, 177 años después, ¿cómo estamos nosotros, dominicanos y haitianos? ¿Cómo lo ves, tu punto de vista? Bueno, sumamente frágil la situación en este momento por la situación haitiana, una inestabilidad prácticamente constante desde la caída de los Duvalier y República Dominicana siempre cargando con responsabilidades y reclamando de la comunidad internacional algún grado de compromiso que nunca llega, y República Dominicana sigue sobrellevando esa carga. Es la situación que tenemos. Antes teníamos un dominador y tenemos hoy un dominador bajo otras circunstancias y bajo otros matices. Una última pregunta, Edwin Espinal. ¿Los Peralta son de origen italiano? Edwin, tú que has trabajado con la familia, dile que nosotros somos de alta alcurnia. No quieren creérmelo aquí. Edwin Espinal Hernández, abogado, también se dedica a acumular información sobre las familias, los escudos que tenían en su origen, todo eso. Hay gente que quiere saber. La genealogía trabajó con los Grullón, ¿verdad? Con varias familias. Y con varios otros que no se han publicado también. Sí. Después yo te voy a pagar para que me estudie de dónde vienen los Carela, a ver si vienen de algún lado que no sea de África. Hombre, no. ¿De dónde es que vienen? Gracias de Jessica, Bueno, gracias, señores. Un gran abrazo a todos. a todos. Gracias, Edwin, por estar compartiendo con nosotros estos minutos en El Patrón de la Tarde.